Bueno, en primer lugar quiero aclarar que cuando manifesté que frente a este tema mi posición era la abstención, simplemente lo dije porque no veía un camino donde pudiéramos acordar justamente dos posiciones que veo con enorme intransigencia para abordar una problemática actual en la Argentina. De ninguna manera pretendí con mi abstención no involucrarme, no dar debate. Tal es así que presenté un proyecto, luego de circularlo entre varios senadores, que refiere a la despenalización del aborto hasta la semana 12 inclusive. Creo que en esta altura del debate tampoco mi decisión es la que decide si la ley va a ser aprobada o va a ser rechazada. No obstante ello, esperaré hasta el final del debate para decidir si verdaderamente mantendré mi abstención o qué decisión tomo. Creo que no haber podido llegar a un acuerdo habla en cierta medida de la intransigencia de aquellos sectores que impulsaron este proyecto de ley y que no quisieron entender nuestras propuestas o nuestras críticas de las cuestiones que creíamos debían revisarse. Pero también creo que hubo una fuerte indiferencia por parte de un sector que se aferró literalmente a la Constitución Nacional y no se movió ni un centímetro para entender que hay interpretaciones válidas que permiten avanzar en la despenalización del aborto. Lamento profundamente que luego de 5 meses de debate donde hubo tanta energía puesta en este tema, recursos, tiempo, no lleguemos a ninguna respuesta. La verdad que no tengo más que decir que esto es el fracaso de esta institución, del Congreso Nacional, y es el fracaso de la política. Porque si vamos a reducir un debate de un tema central en la vida de las argentinas y de la salud pública al sí y al no, entonces no entendimos para qué estamos sentados en estas bancas y para qué nos dedicamos a la política. No hay duda que así como fallan las instituciones políticas, cuando se llega a un aborto fallan las instituciones de la democracia. Mayormente la tasa de abortos está vinculada con las condiciones de pobreza, de exclusión, de falta de acceso a la educación, a la salud. También hay otras causas, seguramente, que son las que manifiestan militantes del colectivo femenino, que entienden que disponer del propio cuerpo significa una ampliación de derechos que corren en los tiempos actuales. Yo lo que les quiero decir es que nosotros, además de interpretar la Constitución Nacional, tenemos el deber de interpretar la realidad, porque si no, nuestras decisiones no están dando respuestas a lo que realmente la sociedad demanda. Antes de entrar a las posiciones más técnicas del proyecto, quiero decir que repudio vehementemente las manifestaciones que agravian y sobre todo aquellos que nos descalifican porque no pensamos como queremos que piensen. Afortunadamente estamos en un debate democrático, llevamos adelante un debate construido sobre la base de la disidencia y la democracia, y creo que habrá que respetar la decisión que este cuerpo tome respecto de la media sanción que viene de diputados. Ahora sí, antes de entrar en el tema puntual del proyecto, quiero decir que firmé un proyecto de la senadora Catalfamo solicitando una consulta popular porque creíamos que era un tema el que debía ser consultado a la sociedad y no solamente guiarnos por encuestas. Ahora resulta que un diputado de Cambiemos dice que si frente al rechazo de esta ley están considerando sancionar una propuesta para someterlo a una iniciativa popular vinculante. Siempre llegan tarde. Bueno, ahora sí, ¿por qué no voto por el no? Porque creo que es la posición más fácil. Porque creo que es decir es inconstitucional, creo que es reproducir taxativamente las definiciones del Código Civil y Comercial, todo el catálogo de leyes que hemos escuchado y que hemos escuchado diversas interpretaciones igualmente válidas.
Votar por el no implica negar la existencia de una situación que hace mucho tiempo demanda atención. Es lo mismo decir que esto a mí no me importa o a mí no me afecta. Votar por el no es seguir creyendo que las prohibiciones o la criminalización va a eliminar aquello que deseamos que no suceda. En el caso del aborto ha quedado demostrado que la criminalización no ha resuelto el tema y no ha bajado las tasas de abortos clandestinos. Votar por el no es desconocer que hay una fuerte demanda social que puja por ampliar sus derechos y que nuestra legislación resulta anacrónica a estas demandas que hoy tenemos desde una sociedad enormemente participativa. Votar por el no es seguir legislando a partir de la religión. Y más allá de las creencias que podemos tener los argentinos en nuestras creencias religiosas, creo fehacientemente que el Estado debe ser laico y que las políticas públicas deben llevarse adelante a través de una moral laica. Votar por el no implica creer que nuestra Constitución solo se compone por normas escritas, cuando en realidad la dimensión sociológica es tan importante como la dimensión normológica de la Constitución. Y si nosotros realmente no actualizamos nuestras normas para que tengan la validez sustentada en el consenso democrático, entonces seguiremos teniendo leyes que impliquen letra muerta. Votar por el no es aferrarnos a un andamiaje jurídico que interpreta de manera restrictiva la posibilidad de avanzar en las demandas sociales. Yo realmente no creo, como tantos se aferran, a que el aborto sea inconstitucional, porque si no el artículo 86 del Código Penal sería inconstitucional o el fallo FAL sería inconstitucional. Y si la vida fuera un derecho absoluto, como muchos dijeron, también entonces este artículo sería inconstitucional. Por otro lado, quiero preguntarles, ¿qué es el derecho a la vida? ¿El derecho a nacer o el derecho a realizarse en una sociedad que brinde las herramientas para que una persona pueda realizarse en el bien común? Porque acá lo que he escuchado es simplemente defender el derecho a nacer, pero desentenderse absolutamente de los nacidos. Entonces no seamos hipócritas, una palabra que escuchamos mucho hoy. Cuando se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos al bloque de constitucionalidad federal, creo que lo hicimos con la profunda convicción que estos instrumentos nos guiarían en la construcción de un orden social más justo y más equitativo, no para seguir negando una realidad que existe y que duele como es la que estamos debatiendo el día de hoy. ¿Por qué no voto por el sí, la media sanción? Porque creo que es una ley que viene con vicios o con fallas y que sería de imposible implementación. Creo que lejos de resolver el problema, volveríamos a caer en otro problema que es la judicialización, la inconstitucionalidad que muchos plantearían de algunos aspectos que están regulados en la ley, y claramente creo que es de imposible implementación. La verdad que las cuestiones que se han marcado en relación a lo que objetamos de la media sanción que viene de diputados, creo que todos mayormente coincidimos. Es sobre el proyecto también que han trabajado con mucha conciencia los senadores cordobeses. Creo que tal vez lo que más me preocupa, si se quiere, de la media sanción que viene de diputados es que no se puede cumplir, que se están generando expectativas que no se pueden cumplir. Se reglamenta una prestación de salud de imposible cumplimiento y se criminaliza a los médicos cuando no se les dan las herramientas para que puedan prestar la salud o la asistencia de la salud que demandaría la legalización del aborto. No quiero ser redundante porque justamente quiero respetar el tiempo. En todo caso, insertaré las objeciones al proyecto que viene, pero como decía, coinciden con la mayoría de las que se han hecho. Sí creo que no puede ser una norma de orden público teniendo en cuenta que el artículo 21 de la Constitución reserva para las provincias las potestades no delegadas en nación y la materia de policía sanitaria claramente es provincial o en todo caso concurrente con nación.
Y ahora sí, ya para cerrar, creo que no podemos dejar las cosas en el mismo estado que hace 5 meses. Creo que luego de estos 5 meses de debate alguna alternativa hay que brindar. En el mismo sentido que el senador Perotti, dejé reservado mi proyecto en mesa para poder avanzar en su tratamiento. Estoy dispuesta a acompañar el proyecto del senador Perotti si esa es la mejor opción. Creo que debemos o tenemos la responsabilidad de luego de votar revisar esta propuesta. Me parece que con posiciones intransigentes es imposible superar los desafíos que hoy se nos presentan ante un desacuerdo moral. Claramente que existe una colisión entre las creencias personales, individuales y los hechos de la realidad. Pero la realidad se modifica a partir de la acción política y de la responsabilidad que tenemos las instituciones de la democracia. Como lo dije al principio, querer negar una situación que pasa es desatender o no dar la consideración a un tema transversal que realmente afecta y afecta mucho a la sociedad. Por eso creo que si seguimos discutiendo el tema del aborto en términos morales o de principios, nunca vamos a encontrar la respuesta que necesitamos. Le recuerdo su tiempo, senadora, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, seguramente quedan muchas cuestiones por decir. Nunca es suficiente todo lo que podamos decir frente a este debate, pero agradecer la posibilidad que me dio el senador Fuentes de antecederlo en la palabra y ahora sí esperaremos a la decisión del voto. Gracias.